ejemplo, las clases online, quizás hacer amigos se ha vuelto para mí, por ejemplo, un total desafío, ya que quizás puedo verlos desde una pantalla, pero congeniar con ellos es mucho más difícil que en persona. Bueno, esta semana yo tuve una semana, por así decirlo, difícil, ya que tenía muchas pruebas, tenía muchas clases y además estaba todo totalmente cargado con tareas, con muchas cosas que tenía que vivir esta semana. Bueno, yo sinceramente para estudiar tengo mis pequeños como, por ejemplo, rituales, por así decirlo. Tengo que ordenar mi pieza, tengo que poner música clásica, música de ópera, quizás para poder concentrarme. Pero esta semana quizás mi mente estaba tan fuera de, por así decirlo, de lugar, por así decirlo, tengo que predicar además. Y entonces yo decía, bueno, ¿cómo lo voy a hacer esta semana? Tengo muchas cosas que hacer y además tengo que estudiar cómo va a ser que voy a tener todo esto en mi mente. Entonces lo que decidí fue buscar ayuda en la Biblia, porque dije, yo sé que Dios tiene un mensaje para mí y yo lo voy a buscar. Entonces, buscando y buscando, yo les quiero mostrar mi Biblia, que es la Biblia de acá, que es una Reina Valera que está conforrada, que me la regaló mi madre, y saludos a ella si me está viendo el día de hoy. Bueno, la cosa es que esta Biblia es muy especial, ya que en el fondo de atrás tiene algo que se llama cómo encontrar ayuda en la Biblia. Yo a veces la escudriño para poder buscar, por así decirlo, para hacer temas, para hacer, por así decirlo, para buscar ánimo. Y entonces Dios me tenía algo tan preparado y tan bonito que yo soy muy agradecida de ello. Porque justo en esta sección de cómo encontrar ayuda en la Biblia existía cómo encontrar ayuda para la universidad. Entonces yo estaba demasiado contenta, por así decirlo, de que existiera una ayuda para este tipo, porque quiero agradecer de que en la Biblia encontramos muchos consejos para poder, por así decirlo, que nosotros podamos después pensar y así poder sentir una ayuda especial de parte de Dios. Y entonces este consejo que encontré en la Biblia estaba en Proverbios 2, del 1 al 8, que los invito a buscar, que dice así. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Realmente me sentí muy agradecida cuando encontré esta pequeña cita bíblica, porque no me la esperaba, primeramente. Decía en el versículo que nosotros tenemos que buscar la sabiduría. Pero nosotros a veces tenemos, por así decirlo, un concepto de sabiduría que no es el que Dios quiere que tengamos. Por ejemplo, cuando yo hablo de sabiduría o cuando hablamos de sabiduría, pensamos en gente erudita, gente instruida, gente inteligente, gente con conocimiento, o pensamos en personas ancianas, porque ellas tienen sabiduría mediante al conocimiento y, por así decirlo, la experiencia que ellos tienen. También pensamos en personas como Albert Einstein, Stephen Hawking y todos estos grandes pensadores que han contribuido en la historia de nuestra humanidad. Pero, ¿cuál es la verdadera sabiduría que Dios quiere que tengamos? Por ejemplo, versículo en sí, yo tomé un pequeño papelito, lo puse en mi escritorio al frente y lo que hice fue pegarlo y decir y escribí: no olvides Proverbios 2 del 1 al 8. Entonces cada vez que yo quizás tengo una clase, cada vez que voy a estudiar, entonces lo que hago es primero buscar este versículo, porque sinceramente podemos leer muchas veces la Biblia, pero nunca terminamos de aprender y nunca terminamos de entender lo que Dios quiere decirnos. Entonces, primero que nada, no necesito envejecer para ser sabio.
o sabia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros siempre tomamos a las personas mayores como gente sabia, porque estas personas tienen experiencia, tienen, por así decirlo, han vivido muchas cosas, han pasado por problemas, por alegrías, y ellas saben qué hacer en cada, por así decirlo, cada situación, porque ellos ya lo vivieron. Pero nosotros a veces cometemos errores, pero no aprendemos de ellos. Y somos jóvenes o somos adultos y a veces vemos a las personas mayores y decimos, pues tú has tenido, por así decirlo, más tiempo que yo en este mundo. Tú sabes cómo vivir en este mundo. Yo no sé vivir en este mundo. Pero Dios sabe mucho más sobre vivir que nadie. Porque Dios es el que da la vida y Dios es el que nos muestra cómo vivirla. Entonces, yo por ejemplo, puse, no sé si se está viendo ya el PPT, ¿se está viendo? ¿No? Ya. ¿Por mientras? Ah, ya. Uy. Bueno, por mientras que estamos arreglando un pequeño problema técnico, voy a seguir saludando a los hermanos que estamos, que nos envían sus saludos el día de hoy. Por ejemplo, Manuela Muñoz nos ha mandado un mensaje que dice feliz sábado. Valentina Iturrieta también nos manda un feliz sábado para todos los hermanos de la Iglesia de las Rosas. Y el hermano Jonal Nordé nos dice feliz sábado a todos los hermanos que están viendo esta transmisión y a la predicadora del día de hoy. Muchas gracias al hermano que nos ha mandado un saludo. Y vamos a seguir ahora con la predicación. Bueno, nosotros primero, para entender la sabiduría, tenemos que saber de quién proviene la sabiduría. Por eso los invito a buscar Deuteronomio 34:9, que dice así. Dice así. Y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Bueno, lo demás, cuando empezamos a hablar sobre Moisés, cortémoslo un poquito. Dice así, y Josué, hijo de Num, fue lleno de espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Él fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Y de quién proviene el espíritu? El espíritu proviene de Dios. Además, segundo versículo que tengo para leerles el día de hoy es de Primera de Reyes 4:29, que dice así. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia más grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Bueno, estos versículos nos indican claramente que Dios es el único que otorga la sabiduría. Él es el único que nos puede mostrar qué es lo que realmente tenemos que conocer y qué cosas quizás no son tan necesarias para nuestra mente. También, ya, ahora sí, muchas gracias. Tenemos a 1 Corintios 1:19, que espero que me acompañen con sus Biblias, espero que todos tengan su Biblia en casa y que me estén acompañando en la lectura. Dice en 1 Corintios 1:19 también, dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Bueno, Dios es el que da, pero también es el que quita la sabiduría. Nosotros a veces creemos que saber es solamente inteligencia, que quizás cuando nos enseñan a sumar, restar, multiplicar, o cuando nos enseñan a leer y a escribir, eso es lo único que tenemos que tener como conocimiento para la inteligencia. Pero la inteligencia no es sabiduría. Una persona inteligente sabe muchas cosas, pero una persona sabia sabe cómo emplearlas. ¿Ya? Dice aquí también que, por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de sabiduría, como lo es Salomón, como lo es Moisés, como lo fue Abraham, como lo fueron muchas de estas personas, pero todas tienen una característica en común. Ninguna de ellas fue sabia desde un principio. ¿A qué me refiero con esto? Abraham, en primer lugar, no le creyó a Dios. Jacob, por ejemplo, también fue una persona mentirosa. Salomón fue un rey que desgraciadamente no sabía cómo ser un rey. Y Josué sentía que no estaba preparado y se sentía con miedo. Entonces nosotros a veces sentimos que la sabiduría
va a llegar en cualquier momento, pero no, la sabiduría no llega hasta que nosotros la pedimos a Dios. Voy a pasar a la siguiente, una cita de Elena de White que busqué y que dice así: la verdadera sabiduría es un tesoro tan duradero lo siento, como la eternidad. Muchos de los que el mundo llama sabios solo lo son en su propia estima, contentos con la adquisición de la sabiduría mundana. Nunca entran en el huerto de Dios para familiarizarse con los tesoros del conocimiento encerrados en su santa palabra. Haciéndose sabios, son ignorantes de la sabiduría que todos debemos tener para ganar la vida eterna. Albergan desprecio por el libro de Dios, que si fuera estudiado y obedecido, los haría realmente sabios. Esta cita que sale en Ser como Jesús, que es un libro que los invito a leer, ya que nos explica mucho de cómo debe ser nuestro carácter como un cristiano, nos dice que nosotros podemos ser muy inteligentes, podemos ser muy sabios, pero si no tenemos la sabiduría de Dios que nos da en la Biblia, no vamos a tener la verdadera sabiduría para ganar la vida eterna. Dice, son ignorantes de la sabiduría que todos debemos tener para ganar la vida eterna. Bueno, es muy importante tener en cuenta también que nosotros cuando pedimos sabiduría a Dios no solamente tenemos que sentarnos y esperar a que llegue, porque entonces sinceramente nos vamos a quedar sentados y no vamos a llegar nunca. ¿Por qué? Porque nosotros además tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros por eso tenemos esta hermosa carta de amor que Dios nos dejó para poder encontrar sabiduría en ella. Por ejemplo, encontramos conocimientos como cómo aprovechar el tiempo, cómo evitar las adicciones, cómo buscar fortaleza, cómo aprovechar, por así decirlo, las buenas bendiciones que Dios nos da. Nosotros tenemos muchos consejos, ejemplos, tenemos principios que nosotros podemos aprender a través de la Biblia. Además, si no sabemos a veces cómo conocer la Biblia, nosotros todos los sábados hemos tenido un video diferente explicando cómo poder entender la Biblia, cómo leerla y cómo conocerla, cómo escudriñarla. La Biblia en sí es una carta, como decía aquí, también es un manual de instrucciones, como lo vimos en el video de la mañana. Es un manual que nos deja cómo vivir la vida y cómo aprender a vivirla. Porque Dios dejó este libro y además Dios nos dio la vida. Y aparte Él es el creador de la vida, entonces no hay nadie más que sepa de vida que Él. Bueno, siguiendo con la historia que yo les estaba contando en la mañana, realmente después de leer estos versículos que leí, yo sentí un poquito de frustración. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leímos buscar la sabiduría, ¿y cómo voy a buscar la sabiduría? ¿Cómo voy a saber cómo encontrarla? ¿Cómo voy a saber si yo ya soy sabia o no? Entonces, todas estas dudas me persiguieron toda esta semana que pasó y realmente me sentí un poco, por así decirlo, afligida. Nosotros a veces, por ejemplo, no sabemos si realmente ya somos sabios o si somos realmente humildes. Nosotros a veces no sabemos si somos honestos, no sabemos si somos, por así decirlo, entendidos. Entonces, yo sinceramente tenía miedo de no ser sabia nunca más. Dije, voy a tener que esperar hasta ser mayor, hasta haber vivido todas las experiencias que tenga que vivir y recién voy a saber cómo vivir la vida. Pero no, como dije anteriormente, no es necesario que nosotros seamos viejos, que seamos ancianos o que seamos muy adultos para poder entender la sabiduría que Dios nos tiene preparada para nosotros. Dios quiere que vivamos una vida en sus caminos, que vivamos una vida de paz y que vivamos una vida en el camino del bien. Además, nosotros como cristianos tenemos que aprender también que la sabiduría es, como por así decirlo, es un libro que tenemos que leer muchas veces. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un libro y lo leemos una vez y nos sentimos bien, terminamos de leer el libro, pero si lo leemos 2 veces, descubrimos cosas que nosotros no habíamos visto anteriormente. Y si lo leemos 3 veces, volvemos a redescubrir cosas que no habíamos visto. Y si lo leemos 4, 5, 6 veces, nosotros así vamos aprendiendo
a cómo entender y cómo aprender también. Y así es como Dios nos deja este libro, como yo lo mencioné muchas veces. La Biblia es un libro que Dios nos dejó para que escudriñáramos y aprendiéramos la sabiduría que Él nos tiene preparada para nosotros. Otra cita de la hermana Elena de White que yo traje el día de hoy dice así: para ellos, las personas inteligentes de este mundo, la Biblia es un misterio impenetrable, y les son oscuras las grandiosas y profundas verdades del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento porque no disciernen espiritualmente las verdades espirituales. Necesitan aprender que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y sin esa sabiduría vale poco su conocimiento. Nosotros, como dije, podemos ser muy inteligentes, podemos saber sobre ciencias, arte, poesía, matemáticas, lenguas, podemos ser muy entendidos con los libros, quizás podemos ser muy buenos dibujando, tener mucha experiencia en muchas cosas. Pero si no tenemos el temor de Jehová, que es la sabiduría principal que debemos tener, no vale de nada, como dice aquí, nuestro conocimiento. Podemos ser los mejores quizás en la universidad, los mejores en el trabajo, podemos tener muchas virtudes, pero si nosotros no somos temerosos de Jehová, entonces no vamos a ser personas sabias, somos personas ignorantes. Bueno, como dice aquí también, la Biblia es un misterio impenetrable para las personas que no la conocen. Nosotros a veces creemos que conocemos la Biblia, pero no la conocemos tanto como deberíamos hacerlo. Por ejemplo, nosotros en la iglesia conocemos a un hermano que es el hermano Humberto. Espero que esté viendo esta transmisión. Y si no la está viendo, de todas formas quiero mencionarlo. Porque a veces cuando hacemos rapidez bíblica, este hermano siempre, quizás 2 segundos pasaron desde la rapidez bíblica y él se para y dice el versículo que tenía que decir. Y además, nosotros cuando estábamos yendo a la iglesia de forma presencial, en escuela sabática se nos dejó un desafío de aprendernos los 13 versículos de memoria de la escuela sabática. Y la única persona que logró hacerlo fue el hermano Humberto. Y este hermano es una persona mayor. Este hermano quizás algunos lo ven y pueden decir que quizás no, este hermano ¿cómo puede ser que tenga una mente tan grande? Pero no es que tenga una mente tan grande, sino que él escudriñó toda su vida la Biblia como debería hacerlo. Él todos los días está aprendiendo sobre cómo leer la Biblia, cómo ver la Biblia, cómo saber en la Biblia. Entonces es muy importante que nosotros también seamos así. Nosotros somos a veces torpes en el sentido de que creemos que la inteligencia es lo único que nos va a llevar por el buen camino en la vida. Pero a veces no entendemos que la vida en sí es mucho más que solamente leer libros, que sacar buenas notas, que quizás tener una buena calificación en el trabajo, sino que la vida en sí es saber cómo vivirla de buena manera. Bueno, nosotros hemos vivido, por así decirlo, muchas cosas desde que pasó esta cuarentena. Quizás ya no salimos tanto como antes, ya no estamos viviendo la vida como solíamos vivirla. Quizás ahora estamos más encerrados, no sabemos qué hacer, quizás tenemos problemas emocionales de no poder vivir la vida como nosotros la vivíamos normalmente. Pero Dios nos dice que no nos preocupemos y que seamos sabios. ¿Cómo podemos ser sabios en cuarentena? Bueno, nosotros, primero que nada, somos sabios al saber cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo a pesar de no tener que estar saliendo constantemente. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo con las bases que Dios nos deja en la Biblia. Podemos ser temperantes, podemos seguir siendo personas que llevan una buena actividad física, podemos seguir bebiendo agua, podemos tomar sol. Esas cosas Dios no nos las impide. Nosotros podemos seguir haciéndolas y podemos seguir realizándolas. Además de eso, nosotros también podemos, por así decirlo, en cuarentena, como dije, podemos vivir una vida sana. No necesariamente tenemos que estar saliendo. No tenemos que estar sentados en un sillón todo el día, quizás, y no cuidar nuestro cuerpo. Una persona sabia sabe cómo cuidar su cuerpo, porque lo sabe, porque la Biblia nos lo dice. Además, una persona sabia sabe cuándo es un buen momento para acudir a Dios. Y las personas sabias saben que siempre es buen momento para acudir a Dios. Cuando tenemos problemas emocionales o tenemos problemas de ansiedad en esta cuarentena, tenemos que entender que Dios
nos muestra que Él siempre va a estar de nuestro lado. Él siempre nos va a estar cuidando y nos va a estar demostrando que Él tiene un plan para nosotros en esta cuarentena. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que nosotros íbamos a estar, quizás el año pasado nosotros no íbamos a pensar que íbamos a tener que estar sentados frente a un computador, una televisión o un celular mirando la transmisión de la iglesia? Nosotros no lo imaginábamos, no lo esperábamos, no estábamos preparados para ello. Y está bien que nosotros nos sintamos nerviosos, ansiosos, preocupados, está bien que nosotros nos sintamos mal. Pero lo que no está bien es culpar a Dios por permitir que nos sintamos así. Porque nosotros podemos tener un buen estado emocional y desgraciadamente aún así no acudir a Dios. Pero si nosotros nos sentimos débiles, nosotros tenemos la responsabilidad, pero de todas formas tenemos la capacidad de poder pedirle a Dios que nos acompañe. Además de eso, las personas sabias saben cuál es un buen momento de flaquear, o saben en qué momento pueden sentirse débiles, porque estas personas saben cómo controlar sus emociones. He hablado mucho de personas sabias, pero nosotros tenemos que entender de que Dios es el ser más sabio de todos, y que Él es el Dios de la sabiduría y el Rey de la sabiduría. Dios es el que otorga la sabiduría y Dios también es el que la quita. Dios es el que nos muestra dónde encontrar la sabiduría y además es el que nos deja lecciones de sabiduría para poder aprender y para poder seguir viviendo como deberíamos vivir y no como lo estamos viviendo normalmente. La vida, yo sinceramente no me siento, por así decirlo, capacitada para poder hablar sobre ello, porque soy muy joven. Siento que quizás nosotros, al ser muy jóvenes, sentimos que no somos inexpertos, sentimos que no conocemos como deberíamos conocer, como personas mayores quizás. Pero Dios nos dice y nos muestra de que nosotros no tenemos que ser ancianos para poder ser sabios, sino que solamente tenemos que saber que Él es el único que nos da la sabiduría y que en este libro nosotros podemos encontrarla. Solamente lo que tenemos que hacer es pedir sabiduría a Dios y poner nuestro granito de arena cada día. ¿Cómo podemos entrenar nuestra sabiduría o quizá entrenar nuestra lectura bíblica también? Lo hemos visto todos los días en la escuela sabática, lo hemos visto también cuando nosotros estamos leyendo, por así decirlo, libros, no necesariamente que sean la Biblia, sino que quizás libros de niños como matutinas. Hemos leído libros de como los años bíblicos también. Hemos leído también libros que son como requisitos para el Club de Conquistadores y nos damos cuenta de que todos estos al final tienen un centro en común, que es Dios. Pero que de todos estos libros nunca se nos olvide que este es el primero que nosotros tenemos que leer. Y este es el primero que nos muestra cómo tenemos que vivir la vida. Antes de finalizar, me gustaría volver a saludar a los hermanos presentes. Podemos ver que Xiomara Moya está viendo nuestra transmisión. Unos saludos para ti, feliz sábado. Daniela Gallardo Siriani también nos está viendo. Y bueno, los mismos hermanos que saludé anteriormente nos están visitando. Si tú deseas dejar tu pedido de oración, no dudes en dejarlo aquí. Pero además, también puedes mandarnos un saludo. Nosotros queremos saber qué tú estás viendo y cómo te estás sintiendo en esta cuarentena. Queremos saber cuáles son los pedidos de oración, porque nosotros también queremos orar por ti y queremos saber cómo te sientes. Los invito a poder compartir también, porque así nosotros podemos expandir el evangelio a través quizás de este botoncito que se llama compartir, o podemos compartir a través de WhatsApp, Facebook, Instagram. Podemos compartir desde muchos lugares para que la gente pueda y se pueda alcanzar esta transmisión. Como dije antes de finalizar, yo quería hacer un llamado. Como dije, Dios es el Rey de la sabiduría y Dios es el que da y quita la sabiduría. Nosotros, como dije, no tenemos que ser ancianos para poder ser sabios. Y además, solamente tenemos que pedir sabiduría a Dios para que podamos ser unas personas sabias sin tener que tener tanta experiencia. La experiencia, antes de terminar también, tenemos que entender de que nosotros van a haber momentos en que no vamos a saber qué hacer. Por ejemplo, un bebé
no sabe caminar hasta que se cae muchas veces y después de eso aprende. Nosotros tenemos que entender también de que no vamos a ser sabios automáticamente. Nosotros nos vamos a caer, quizás vamos a sufrir quizás problemas, pero si nosotros demostramos sabiduría al enfrentarlos, vamos a aprender mucho más de la sabiduría. Y si sabemos enfrentar los problemas con Dios, mucho más vamos a aprender. Bueno, quiero invitarlos para que hagamos y elevamos una oración antes de terminar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te doy muchísimas gracias porque tú nos dejas muchos mensajes lindos en la Biblia. Te doy muchas gracias porque, aunque quizás no podemos estar presentes en tu iglesia, podemos vivir como iglesia en cada una de nuestras casas. Te doy muchas gracias también porque tú me permites hablar sobre ti el día de hoy y me permites hablarle a las demás personas sobre ti, Padre. Te pedimos que este evangelio que tú nos das perdure eternamente y que además podamos expandirlo para que tu venida pueda ser pronta, Señor. Te pedimos por cada una de las personas que nos han estado viendo el día de hoy. Te damos gracias porque tú nos permites seguir expandiendo el evangelio a través de las transmisiones y te pedimos que muchas más personas puedan verlo en los días siguientes. Te rogamos por todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, agradecemos a todos los visitantes que han visto la transmisión el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos han dejado quizás su mensaje, que nos han acompañado, que han compartido. Y los invitamos también a mañana que tenemos nuestro programa de Apocalipsis a las 18 horas. Y además nuestro programa de oración los días miércoles a las 19:30 horas, en donde nosotros podemos dejar nuestro pedido de oración y podemos mostrar por así decirlo, nuestras plegarias y nuestros agradecimientos a mitad de semana. Acabo de recibir un pedido de oración de nuestro hermano Juan Estañaro que dice: pide la oración por Francisco, que Dios le bendiga. Bueno, mantendremos a Francisco en nuestras oraciones y le damos muchas gracias también por darnos la confianza de poder orar por ustedes. Nosotros queremos compartir más con ustedes, por eso les rogamos que sigan comentando, sigan hablando, sigan compartiendo. Aunque la transmisión haya terminado, aún así podemos seguir compartiéndola. Quizás existe personas que Dios necesita que ellos lo escuchen y quizás tú eres el único medio que ellos tienen para poder ser alcanzados. Y eso, muchas gracias y feliz sábado.